jornada de esta actividad que vamos a tener, que, bueno, la realizamos en el marco de este proyecto Fósil Acústico, que para los que no lo han visitado es la instalación sonora que está allí en el laboratorio de sonido que sigue por este mismo piso. Y bueno, es un trabajo muy bonito que ya van a conocer más detalles de él a lo largo de esta conversación, y también enmarcamos esta actividad tan especial en una celebración que se suele hacer mundialmente, que se llama el Día de la Escucha, ¿no? Es una fecha como importante para la gente que está en el campo de la bioacústica, el arte sonoro y la investigación sobre la escucha, y que se celebra mañana, el 18 de julio de cada año. Y es una celebración que ha ido creciendo en el mundo. Hay una institución, pues una organización que es el World Listen Project, que reúne actividades de todo el mundo, así que están pasando actividades en Chile, en México, en Escocia, en el Reino Unido, en todo lado, de gente que está investigando y vibrando con todas estas investigaciones tan interesantes. Y entonces hoy es esta charla y mañana va a ser un recorrido muy bonito al nacimiento del río Medellín, también en el marco de este proyecto, y bueno, así celebramos un poco la escucha acá en Medellín. Y la noche de hoy pues nos acompaña María del Rosario Acosta, Santiago Reyes, y aquí conectado Daniel Villegas desde Canadá, y ellos van a estar conversando pues con ustedes, y les damos pues la bienvenida. Muchas gracias, y le doy el micrófono a María del Rosario. Bueno, y hay que usar micrófono por la grabación, me imagino, por eso, ¿sí? Y para Daniel. Hola, Daniel. Yo, aquí. Hola María, ¿cómo estás? Uy, te oyes durísimo. Te oyes durísimo en la sala. No sé, a ver si yo puedo arreglar eso por mi lado. Porque está... A ver, ¿y ahí? ¿Ahí qué tal me escuchan? Mejor, sí, ¿Sí? ahí está mejor. Bueno, listo. Esta es la tuya de Santiago, ¿quieres agüita? Es que la voy a tumbar. Bueno, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por la invitación. Un honor para mí estar en este espacio, que además es un espacio increíble. Me da mucha envidia para quienes viven acá poder estar viniendo a todo lo que este museo organiza. Ahorita me pegué un primer vistazo rápido también por el primer piso, y ya quedo con muchas ganas de venir el miércoles a verlo, el viernes a verlo y a escucharlo con mucha calma. Bueno, mi nombre es María Rosario Acosta, yo soy profesora de la Universidad de California en Riverside, pero digamos que prácticamente mi vida toda ocurre en Colombia y mi trabajo también está muy ligado a todo lo que pasa aquí en Colombia. Hasta hace muy poco vivía en Barranquilla y tuve la gran suerte de encontrarme con esta obra Fósil Acústico en las murallas de Cartagena, cuando tuvo su primera versión, que es la versión de la que les voy a estar hablando hoy. Entonces tenemos a Fósil Acústico aquí montada al lado, en la sala de al lado, y yo voy a estar hablando de una versión que es un poquito distinta, y me parece chévere que después pensemos con Santiago, con Daniel, las diferencias entre esa obra, este montaje aquí de Fósil, y también por supuesto las diferencias entre las distintas lecturas que la obra suscita. Pero siguiendo la invitación del museo, que agradezco muchísimo, a Jorge, a Sebastián Betancourt, que organizó toda la parte logística, a María Adelaida, que me acaba de decir que más bien Maya, siguiendo esa invitación, ellos me pedían que además hablara de mi trabajo, que no solo hablara de la obra realmente, para mí hablar de mi trabajo y hablar de la obra en este momento son dos cosas que van muy ligadas, porque cuando yo me encontré con esta obra hizo que yo quisiera cuestionar y hacerle preguntas serias a un trabajo que yo venía haciendo y a un libro que yo venía escribiendo que se llama Gramáticas de la Escucha, es un libro que sale ahora, y la obra me confrontó con unas preguntas que yo sentí que yo no me había hecho hasta ese momento y que debía hacerle a mi trabajo. Entonces lo que yo voy a hacer hoy es hablar de la obra y contarles por qué esa obra le hace unas preguntas a mi trabajo de Gramáticas de la Escucha. Entonces en el proceso les cuento un poco también qué es esto de las gramáticas de la escucha o las gramáticas de lo inaudito. Hablo un ratico, lo tengo preparado con diapositivas, voy despacio, soy mejor leyendo que hablando, sobre todo de estas cosas que me tocan tanto, y hoy vamos a hablar mucho de tacto.
Y después tenemos una conversación con Santiago y con Daniel y abrimos a preguntas y bueno, ya me contarán qué piensan de lo que estoy diciendo yo. Entonces, son 3 partecitas mi charla, reverberaciones. Un oído gigante que no escucha. Esto fue lo primero que vi al entrar. La escultura, cuya forma se asemeja al interior de un oído humano, está en una especie de pedestal en el centro de la sala. Pedestal en Cartagena, aquí no. La sala es el baluarte de Santa Catalina, un espacio dentro de las murallas de Cartagena que fue diseñado para recolectar el agua de la lluvia para suministro de la ciudad desde la época colonial. Ahora que el agua del mar está a punto de inundarlo, los ecos del desastre resuenan dentro de las paredes del baluarte. El agua en el fondo nos recuerda que la ciudad está hundiéndose debido al calentamiento global, 1 metro aproximadamente en los próximos 100 años, según los estudios. Una luz tenue entra a través de un pequeño tragaluz en la parte superior y nos conecta con el pasado que este lugar conserva silenciosamente, quizás demasiado silenciosamente. Miles de cuerpos esclavizados se vendieron en la parte superior de estas murallas después de que su paso forzoso por el Atlántico los llevara a la bahía de Cartagena, desde donde fueron distribuidos en las plantaciones de la costa caribeña de Colombia y las haciendas azucareras del Pacífico. Fósil Acústico nos habla, de principio a fin, de las múltiples violencias de la colonialidad, desde el pasado colonial de la esclavitud hasta su sobrevida en un presente demasiado presente, en el que a su vez se anuncia el futuro del desastre ecológico al que la colonialidad misma ha contribuido y distribuye de manera desigual. Esta obra de los artistas colombianos Santiago Reyes Villaveses y Daniel Villegas Vélez funciona como una cámara acústica que denuncia, sin tener que expresarlas en voz alta, las múltiples capas de estas violencias. Ninguna voz nos interpela en este espacio, que no obstante está lleno de testimonios. Desde los silencios de la violencia, aún por denunciar que estas paredes, las paredes de las murallas resguardan, hasta los testimonios vivos de los paisajes sonoros que la obra recoge y hace rebotar en ellas, creando así una especie de cacofonía de voces silenciadas y sonidos que nos convocan desde más allá del registro de la voz. A través de un sistema de altavoces acompañado por un sonido continuo de un sintetizador en baja frecuencia, escuchamos una multitud de grabaciones hechas en campo. Algunas de ellas han sido recogidas por los artistas en áreas cercanas a la ciudad de Cartagena, en la ciénaga de Juan Polo y La Boquilla. Otras provienen del volumen testimonial del informe final de la Comisión de la Verdad de Colombia, que en su tarea de recopilar testimonios de la violencia en todo el territorio del país, decidió también incluir testimonios de la naturaleza y su dolor, así lo llama la comisión. Y aquí les recomiendo sobre todo esa parte interactiva del volumen testimonial que se llama Sonidos de la Naturaleza, el video El dolor de la naturaleza, en el que Alejandro Castillejo Cuellar, el comisionado que estuvo encargado de este volumen, explica la preocupación de la Comisión de la Verdad por introducir en su reporte final las voces de lo que él llama otras subjetividades no humanas, capaces tanto de agencia como de dar testimonio. Daniel, de hecho, y yo tuvimos una conversación con Alejandro sobre esta parte del volumen, y después Daniel de pronto nos puede contar dónde podemos escuchar esa conversación. Se trata de sonidos, podría decirse, siguiendo a Marisol de la Cadena, de seres de la tierra. Ella los llama earth beings, el viento, la montaña, los ríos, los pantanos, los mares, en sus modos de ser, siguiendo de nuevo a la Cadena, más que humanos. Ella no dice no humanos, sino más que humanos, como parte de aquello que lo humano ha querido dejar constitutivamente por fuera como lo no visto, lo no escuchado. Y odio traer citas en inglés, pero no puedo traducir esta idea de ella, el anthropos not seen, suena extraña en español, pero es todo lo que queda por fuera, no escuchado, no sentido, no conocido, en este mundo en el que está todo definido por lo humano y por esa separación humano-no humano. Este lado de la obra además es uno de los aspectos que a mí me parecen más poderosos y de los que me siento menos capaz de hablar, entender qué tipo de escucha se requiere para escuchar lo más que humano, ¿no? Cómo descolonizar también nuestra escucha para pensar una escucha por fuera de esa dicotomía lo humano y lo no humano. Pero bueno, de pronto volvemos a esto en la conversación, porque además creo que otros trabajos más recientes de los artistas
de Santiago y de Daniel se concentran en este lado, en este asunto mucho más explícitamente. Por ejemplo, el proyecto ahorita de los manglares también en ese sentido es muy poderoso. Bueno, volvamos a Fósil Acústico en las murallas de Cartagena. La escultura emite las grabaciones de las especies nativas y del paisaje a través de altavoces que nos rodean y se proyectan en las paredes, mientras sus reverberaciones recorren el espacio cerrado del baluarte de un lado al otro. Casi podemos ver las ondas sonoras moviéndose a través del aire espeso y el agua al fondo, además porque este es el aljibe dentro de la muralla, entonces el aire es espeso, húmedo, es una sensación un poco distinta a la que tenemos acá en esta iteración de la obra, produciendo un rumor que se escucha primero como una especie de clamor ilegible. No es solo ruido, pero tampoco un sonido definido, claro, legible, lo que nos convoca en este espacio. La primera sensación que se experimenta al entrar replica lo que la escultura misma parece representar, aunque es imposible no escuchar, como lo sugiere el oído interno gigante en el centro de la sala. En este lugar no se escucha realmente, o no al menos en el sentido convencional en el que este acto y esta palabra suelen interpretarse. Y volveré a esto en un momento. La obra nos convierte más bien en sistemas vibrantes. Este intenso sonido, intenso sobre todo en su constancia, porque no es estruendoso lo que escuchamos en la sala, si ya estuvieron aquí se dieron cuenta, es esta intensidad del sonido, no llega a nuestros oídos, al menos no en un primer lugar o primordialmente. Su vibración llega más bien a todo nuestro cuerpo, nos toca, nos atraviesa. Salimos del espacio con una extraña sensación de haber sido ocupados por el sonido, de haberlo sentido correr por nuestro cuerpo desajustando nuestro equilibrio. Somos parte de un sistema que permite que la vibración de las ondas se conviertan en sonido. Es casi como si nos hubiéramos convertido también en los tímpanos de ese gigantesco oído interno a través del cual pueden vibrar las ondas sonoras que ocupan todo el espacio. A su vez, el sonido nos toca de maneras que evocan una conexión más primordial con lo acústico. Parece estar allí no para ser escuchado, no aún, ni mucho menos interpretado, sino como esa conexión intensa y primordial con un mundo al cual respondemos vibrando con él, juntos, en respuesta a su llamado, siendo testigos en común, entonces, del acto que hace posible a la escucha en primer lugar. Y como verán ahora, algo que me ha parecido muy poderoso de esta obra es que nos invita a pensar, a repensar, a ser conscientes de todo aquello que se requiere para que la escucha sea posible, pero también de por qué la escucha es una experiencia tan primordial. Fósil Acústico resalta esta experiencia gracias a un elemento que hace aún más evidente que esta instalación, como he sugerido hasta aquí, sea una invitación a pensar la escucha como una experiencia áptica, el tacto, ¿no? Cuando ponemos nuestras manos sobre la escultura, cuando las movemos alrededor de ella y presionamos su superficie, acariciándola lentamente, cambia la proyección de las grabaciones. A veces se vuelven más fuertes, más profundas, se intensifican así la experiencia de este sonido que se hace espacio, la experiencia del sonido espaciándose, que la obra materializa de maneras muy singulares. Otras veces, y sin anunciarse, una de las muchas grabaciones sonoras que componen ese clamor ilegible y reverberante se deja escuchar aislada y de manera cristalina. El sonido de la lluvia, de un pájaro que canta, de las olas del océano que rompen contra la costa, y aquí muchas veces también el río corriendo por las piedras. La acumulación de las grabaciones superpuestas y de sus repeticiones, que van de un lado a otro mientras reverberan entre las paredes, se detiene inesperadamente y entonces se escucha un sonido nítido que nos invoca, el llamado de la lluvia, el canto de un pájaro, el rugido del mar. Todo el espacio cambia entonces a nuestro alrededor. El sonido espaciado, su densidad indescifrable se altera y altera nuestros cuerpos que reverberan en su interior. Nuestros oídos se convierten ahora en protagonistas de lo que hasta este momento había sido casi dominado por la vibración indistinta de todo nuestro cuerpo. Ahora escuchamos el eco de un solo sonido, un sonido único, que nos llega como respuesta a nuestro tacto. Escuchamos, estamos a su escucha. A la escucha de lo inaudito. Esta instalación ha hecho explícita para mí una conexión entre escucha y tacto al materializarla, al obligarme con ello a repensar la noción misma de escucha y las tareas estética y ética que están asociadas con ella. Escuchar, estar a la escucha,
es tanto permitir que las vibraciones acústicas nos toquen como vibrar con ellas, con lo que nos llega en ellas, moviéndonos a lo largo de sus frecuencias, que solo entonces, a través de esta replicación de su movimiento, pueden interpretarse, escucharse, hacerse legibles como sonido. Quiero subrayar y suspender aquí al mismo tiempo la conexión entre estos tres verbos: interpretar, hacer legible y escuchar. Todos han sido muy importantes en mi trabajo sobre la escucha, pero confundirlos o fusionarlos puede desviar nuestra atención de algo fundamental que esta obra me ha ayudado a mí a pensar y a entender, acompañar con mi pensamiento, este pensamiento corporal que la obra despierta y produce en quienes somos habitados por ella. Hay algo en la escucha que todavía no es oír ni entender. Se trata de algo en la escucha que no conduce aún a dar o tener sentido. Algo que permite más bien, como lo pone el filósofo Jean-Luc Nancy en un texto muy bello dedicado a esta pregunta, permite que el sentido circule entre nosotros, que resuene y sea así el tacto que nos pone en camino hacia el sentido. El cuerpo sonoro, escribe Jean Nancy, siempre es al mismo tiempo el cuerpo que resuena y mi cuerpo de oyente, donde eso, el sonido, resuena o que resuena por ello. Como sucede con la experiencia material de fósil acústico, nuestros cuerpos deben ser cuerpos sonoros para hacer audibles las ondas acústicas. Y el sonido es posible a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra escucha, precisamente debido a ese acto de tacto y contacto. Cuando escuchamos nos convertimos, como escribe Nancy, en cajas de resonancia. Al escuchar entramos en una espacialidad que al mismo tiempo me penetra, pues ella se abre en mí tanto como en torno a mí, y desde mí tanto como hacia mí, me abre en mí tanto como afuera. Escuchar es entonces exponerse al sentido desde adentro y desde afuera, antes incluso de la interpretación, antes de poder hacer legible el sonido que nos toca como sonido audible, antes de poder percibirlo como audible en sentido estricto, hay una inclinación corporal hacia un acto perceptivo que no responde por completo a nuestra voluntad. Justo por este carácter primordial, la escucha es en sí misma una experiencia que, sin embargo, está regulada desde el comienzo y tal vez de una manera mucho más efectiva por los marcos y gramáticas que organizan y distribuyen nuestros sentidos. Al escuchar, incluso si tenemos la disposición para hacerlo, nuestra experiencia ya está de alguna manera orientada por criterios que determinan de antemano qué es legible como audible, ya está decidido qué se hace legible como audible. Podríamos pensar que tenemos la disposición necesaria para escuchar lo que en principio desafía nuestras categorías de legibilidad, pero incluso en ese caso, en el núcleo de nuestra experiencia, ya habría algo así como la legibilidad misma de lo audible, cuya operación estaría dirigiendo nuestra percepción. Si queremos escuchar verdaderamente, si queremos abrirnos a una experiencia que permita lo que Nancy llama la circulación del sentido, esto es incluso antes del significado y como condición de posibilidad de cualquier significado, debemos entonces indagar sobre las gramáticas que gobiernan nuestra percepción y que al hacerlo hacen posible cualquier experiencia de escucha y la determinan de antemano. Es necesario indagar sobre las gramáticas que gobiernan nuestra escucha si queremos responder a la tarea de escuchar lo inaudito. Y esta es la idea o el giro central que he querido enfatizar yo en mi trabajo con lo que llamo o describo como gramáticas de la escucha. Y voy a explicar ahorita a qué me refiero con eso. Pero antes de eso, el proyecto de gramáticas de la escucha, de dónde viene y con qué está relacionado. Está muy relacionado con el contexto que le dio lugar a mi trabajo y como respuesta a ese contexto. Es el trabajo con sobrevivientes de violencia paramilitar en Colombia y sobrevivientes de tortura policial en Chicago. Yo tuve la oportunidad de trabajar por muchos años con el Centro Nacional de Memoria Histórica y después, cuando me mudé a los Estados Unidos, con el Chicago Torture Justice Center, que trabaja con sobrevivientes de tortura policial, y es en ese trabajo de escucha de testimonio provenientes de lugares de tanto trauma y de violencias que no se dejan decir, que comencé yo a pensar qué podía hacer yo como filósofa. En principio nada, y eso era como el reto, darme cuenta que había algo para lo que yo no estaba en absoluto preparada y era para escuchar esos testimonios.
pero qué significaba realmente escucharlos. Y ahí comenzó todo mi trabajo con la pregunta por la escucha, todo este trabajo que ahora yo titulo Gramáticas de la Escucha, y este concepto del inaudito del que les voy a hablar ahora, y que marca mi manera también de acercarme a fósil acústico. En una conversación que tuvimos hace 2 semanas con Santiago y con Daniel en un contexto parecido a este, Daniel dijo algo que yo no sabía. Daniel dijo, yo no sabía que el fósil acústico era sobre testimonio hasta que María dijo que era sobre testimonio, porque claro, yo venía con esa idea ya en mi cabeza al acercarme a la obra y a lo que ellos estaban haciendo allí. Estar a la escucha de los testimonios, las voces, las historias y los cuerpos que cuentan las historias de supervivencia de un tipo de violencia muchas veces inimaginable, excesiva, me ha conducido a preguntarme por qué condiciones son necesarias para hacerle justicia a ese llamado que proviene de ese lugar específico que es el lugar del trauma y el tipo de daño hermenéutico que esto trae consigo. Me he referido a ese lugar que busca hacerse audible e invoca la responsabilidad de nuestra escucha como lo inaudito por el doble sentido que esta palabra tiene en español. Lo inaudito puede referirnos, si escuchamos la palabra en su sentido más literal, a lo que aún no ha sido escuchado y que ha sido silenciado, acallado, borrado o estrangulado. Pero en español también apunta la idea de aquello que nos indigna. Ambos sentidos están para mí muy estrechamente conectados. Es porque ciertas formas de violencia traen efectos tan retadores para nuestras categorías éticas que corremos el riesgo de no poder escucharlos aunque tengamos la disposición para ello. Lo inaudito nos convoca desde su abominable originalidad, y estas son palabras de Hannah Arendt, y es por ello mismo que no se hace aún audible, a pesar de que las voces que lo atestiguen estén desde siempre inaugurando modos de hacerla comunicable. Es precisamente porque la violencia a veces inaugura formas de daño sin precedentes, formas de daño absolutamente inauditas que desafían nuestra imaginación ética, que no contamos aún con las gramáticas adecuadas para abordarlas de una manera apropiada, para escuchar. Y es justo por ello que en el intento de aproximarnos a ellas podemos correr el riesgo de duplicar los efectos que esta violencia tiene en sus sobrevivientes, de silenciar y dejar por fuera el archivo histórico, pero incluso por fuera del régimen de lo escuchable y con ello de lo creíble, aquello que estas historias traen consigo. La tarea de la escucha en estos contextos, en efecto, tiene un aspecto crítico fundamental, el de cuestionar los criterios y las condiciones de posibilidad de que algo se haga audible, que decide de antemano que algo registre como audible para nosotros y por lo tanto legible. La crítica aquí no puede detenerse simplemente en señalar la carencia. Debe también indagar sobre las gramáticas que permitirían que lo inaudito sea y se haga audible. Es una tarea que requiere entonces de un grado alto de imaginación. Por ello insisto en mi trabajo en hablar de una tarea estética. Es importante señalar aquí que esta creatividad ya está en el corazón de las estrategias de resistencia que estos contextos de silenciamiento político y borradura histórica producen. No quiero que lo que estoy diciendo se entienda así en modo alguno, en términos que refuercen la idea muy equivocada y muy erróneamente aplicada de que estamos frente a sobrevivientes pasivos que necesitan ser traducidos, hechos audibles, ayudados a superar su trauma o salir de sus silencios. No es a ello a lo que me he referido cada vez cuando hablo de la responsabilidad de escuchar lo inaudito. Es cierto que las formas traumáticas de violencia dejan a sus sobrevivientes expuestos a un tipo de vulnerabilidad muy particular. Esta exposición requiere que entendamos la responsabilidad que recae sobre nosotros como oyentes y en última instancia como responsables que somos por un mundo en el que todos deberíamos hacernos cargo de ese tipo de daño. Sin embargo, mi proyecto está íntimamente relacionado desde su formulación con el trabajo que se lleva a cabo con y en comunidades resilientes y creativas, comunidades capaces de hacer audibles sus propias voces de manera clara y rotunda, cuyas historias, sin embargo, siguen siendo silenciadas por estructuras políticas e históricas que respaldan, ejecutan e imponen permanentemente sistemas de significado que deben entonces ser desmantelados.
De ahí que la forma de indagación que me propongo suponga antes que nada un cambio de perspectiva o un giro que en términos muy generales va de algo así como las condiciones de posibilidad o imposibilidad que permiten o no la producción de testimonios hacia las condiciones de posibilidad necesarias para la tarea de escucharlos. Este énfasis pone el peso de la responsabilidad primordialmente en quien escucha y no en quien atestigua. Esto no quiere decir que quien escucha sea también responsable de la producción de significado en estos contextos. Como oyentes, no es nuestra tarea proporcionar una narrativa para dar forma a una experiencia que es imposible relatar de un modo diferente al testimonio mismo. Nuestra responsabilidad, más bien, es garantizar las condiciones de audibilidad que harán que el testimonio pueda contarse en sus propios términos. Esto es, sin que el ejercicio de hacerlo requiera su traducción al registro de los significados y, más allá de ello, de las gramáticas que ya están disponibles. Escuchar no es por ello interpretar, y esto no regresa a fósil acústico, sino ofrecer resonancia. Pero para hacerlo no es suficiente entonces entender la tarea como una de ampliación del espectro de lo que debería hacerse audible dentro de nuestros marcos o gramáticas habituales. No se trata de hacer más voces audibles, que es como una expresión que aparece mucho en contextos de políticas de la memoria. La tarea consiste también, o más bien, en subvertir los criterios de audibilidad mismos, en irrumpir en el régimen de lo audible, para desorganizar las gramáticas que normalizan y silencian la violencia. Este es un aspecto esencial de la estética entendida como tarea política, la capacidad para desmontar el reparto de lo sensible, desorganizar los sentidos, el poder para inaugurar posibilidades insospechadas a través de la capacidad inventiva que viene con la resistencia y muchas veces precisamente con la resistencia a contar, con la resistencia a la inteligibilidad. Entonces, regresemos a la obra. Dejarnos tocar por lo sonoro. Regresemos entonces a Fósil Acústico y a los modos como esta obra, por un lado, confirma, hace eco y proporciona desde cierta perspectiva lo que yo llamo en estos contextos una gramática de lo inaudito. Pero me interesa también insistir en que lo que la obra me hace es repensar, poner en duda y reconocer como limitación en los énfasis que hasta ahora le he dado a la tarea de la escucha en mi trabajo. Fósil Acústico me hace pensar que hay algo de la escucha que se me ha escapado en el proceso de hacer demasiado énfasis en la necesidad de hacer al trauma y a los testimonios provenientes de la violencia traumática audible, legible, creíble y por lo tanto reconocible, memorable políticamente, digna de su inscripción en la historia y como historia. Al enfatizar todos estos aspectos, no por ello menos importantes, de la escucha del testimonio, ¿acaso no he terminado por insistir, quizás demasiado, en una interpretación de la escucha como el acto de hacer al testimonio legible? Al hacerlo, tal vez he estado reproduciendo un gesto que Jean-Luc Nancy describe como uno de los gestos característicos de la filosofía: sustituir la escucha por algo que es más bien del orden del entender. Antes de lo audible está el tacto. Debemos abrirnos a la posibilidad de que el sonido nos toque. Antes del testimonio está la voz. Debemos dejar que el llamado de lo sonoro en y como la voz nos atraviese. Y antes de la memoria, antes de la historia y como condición de posibilidad para la apertura de una historia a otra, están el tiempo y el espacio que la escucha misma inaugura más acá y más allá de cualquier significado. Las palabras de Nancy regresan a mí en este punto a través de la experiencia que Fósil Acústico inscribe materialmente y hace posible corporalmente, para recordarme que la escucha no es, o no solamente, no necesariamente, no exclusivamente y sobre todo no primordialmente, no es entendimiento. Si la escucha se distingue del oír, escribe Nancy, como su apertura, su ataque y su extremo intensificado, es decir, reabierto más allá de la comprensión del sentido, esto significa que la escucha está a la escucha de otra cosa que el sentido en su sentido significante. Para abrirnos a la voz de alguien más, al sonido de sus palabras e incluso a la transmisión de su relato, debemos antes que nada permitir que el sentido circule. Debemos ser un espacio para su resonancia antes que para su interpretación, a menos de que entendamos la interpretación en el mismo sentido en el que este término se usa en la música,
donde solo podemos interpretar resonando, y eso es algo que esta escultura también deja muy, muy en claro en su experiencia. Ese es justamente el caso de Fósil Acústico. Estamos en el centro de la sala, rodeados por sonidos que cuando la marea suba ya se habrán perdido, mientras la temporalidad de lo sonoro abre radicalmente el tiempo del presente al futuro de su resonancia. De ahí que en efecto se trate de fósiles, en tanto que son los únicos restos de un mundo que ya se ha perdido, pero fósiles acústicos, en tanto que su presencia abre el presente a un tiempo que, como escribe Nancy, está siempre anticipando su llegada, la llegada del tiempo mismo como sentido. Estamos aquí ante esa doble tarea del testimonio, como los fósiles que alojan una especie de memoria táctil, sonora quizás, en la que algo aún respira más allá del recuerdo, ¿no? Imagino tocar un fósil. En cada testimonio está incrustada la huella de una vida que sobrevive en esa inscripción. Algo se mueve aún y reposa en ellos, que no es solo el pasado, sino una memoria que se revive y habita en ellos a la manera del tacto. Podemos imaginar y casi recorrer con los dedos el lugar de esa vida de otro tiempo. Una memoria que más que recordar, y justamente confrontadas a la imposibilidad de recordar y remembrar lo perdido, revive el pasado para escucharlo, la memoria como escucha y la resistencia de la memoria también, como la resistencia del testimonio a dejarse traducir sin más en pasado, pues parte de entender que los muertos acechan el presente de maneras muy distintas a como los vivos buscamos rehabilitarlo. Ya voy a terminar. Aquello que muy pronto nos hará falta, Nancy me dijo alguna vez, creo que traje esta cita, sí, es el testimonio de lo inédito, de un porvenir totalmente increíble, totalmente otro, o bien un testigo de aquello de lo que no haya que dar testimonio, aquello de lo que no habrá nunca un testimonio. Me pregunto entonces si más allá del testimonio, como Nancy parecía estar apuntando aquí, y creo que Fósil Acústico materializa esto de una manera muy potente, sigue estando incluso hoy, a pesar de todo, la posibilidad de escuchar, esto es, la posibilidad de una escucha más allá del testimonio. Y si es así, me pregunto cómo asumir entonces la tarea de vibrar, de resonar, de dejar que nuestros cuerpos se muevan y conmuevan, se abran al murmullo, al indetenible murmullo de su escucha compartida. Vale, hasta ahí llego yo. Gracias. No sé qué sigue. Daniel y Santiago, supongo. Sí. Perfecto. Aló. Dani, si quieres iniciar. Listo. Bueno, este texto yo podría contar un poco la historia de cómo nos encontramos con María del Rosario, que es una cosa un poco increíble, porque honestamente yo estaba mirando en Instagram y vi una cuenta de Lugar a Dudas en donde había un tablero lleno de escritura sobre la escucha y sobre gramáticas de la escucha, y eso vi que era el trabajo de ella, y yo dije, no, pues qué interesante. Yo tenía una idea de que ella estaba trabajando sobre esto y quería pues mirar un poco más, y en el centro de ese tablero decía Fósil Acústico, y yo nunca entendí, pues en ese momento no entendí si ella había llegado a la idea de Fósil Acústico por otro lado en esas reflexiones o tal. Y finalmente pude contactarla y preguntar, pues hacerle esa pregunta muy inocente: me interesa tu trabajo sobre las gramáticas de la escucha y sobre la idea del fósil acústico, porque yo tengo un proyecto sobre eso. Y resulta, bueno, no, es que era todo este cuento. Entonces, este es un texto que ella estaba trabajando en ese momento, me imagino, y que luego ha circulado, y hace unas semanas en Bogotá lo recorrimos también. Y cada vez que yo lo escucho y lo releo, también hay una cantidad de ideas pues que
que salen a relucir y que se transforman y tal, pues como María Rosario lo contó en Bogotá. Yo dije, pues no, yo no sabía que Fósil Acústico era sobre el testimonio, pero es muy cierto que lo es. Y quería retomar esa idea en el contexto de el Día Mundial de la Escucha que tenemos mañana, y que esta charla es un poco alrededor de eso también, o como de alguna manera parte de esa celebración. Este es un evento que la fecha, digamos, marca la importancia, la fecha de julio de 18, marca, digamos, la importancia y el contexto y un poco la interpretación de lo que significa ese día para los que se lo inventaron, que es el nacimiento, pues el cumpleaños de Raymond Murray Schafer, que es un escritor, pues un teórico, un compositor canadiense, que ha hecho, pues fue uno de verdad de los primeros a empezar a teorizar la escucha, a pensar la grabación, las posibilidades de las grabaciones para enfrentarse pues para pensar sobre el contexto acústico, que en los 70, cuando él empieza a escribir, pues no estaba muy teorizado. Y Murray Schafer es un personaje muy interesante, amante como del mundo natural, especialmente en Canadá. Digamos, la naturaleza tiene este poder, en Colombia también, obviamente, y tenemos nuestros escritores que lo celebran también. Y Murray Schafer está interesado también en el paisaje acústico, el paisaje sonoro. Y estaba muy interesado también en el hecho de que ese paisaje sonoro se está transformando, que hay máquinas, que hay ciudades, que hay alteraciones al ambiente sonoro. Y la idea inicial de esta idea, pues de este proyecto que él empieza a desarrollar alrededor de la escucha, es hay que primero, pues, ser conscientes del tema, de la importancia de la escucha en nuestra vida, y además hay que ser conscientes de que el mundo acústico que ha existido durante toda, pues, la historia humana se está transformando. Y entonces él sale en un proyecto a hacer grabaciones de campo. Digamos que ahí es cuando la grabación, el paisaje de campo se empieza a establecer, el paisaje sonoro de campo se empieza a establecer como una práctica, como algo que se hace y se escucha, ¿no? Ir a grabar, hacer grabaciones de los pájaros, de los ríos, de las montañas, del viento, yo no sé, y escucharlo. Entonces ahí ya se empieza todo ese contexto de hacer conciencia de un mundo sonoro que está cambiando. Yo creo que ahí ya se empieza a delinear lo que María Rosario llamaría una gramática de la escucha. Es una gramática en la que es un mundo natural, como inicialmente no humano, prístino, ¿cierto? Como que tenía una serie de ritmos y sonoridades y timbres y características acústicas particulares que van cambiando a medida que el hombre empieza a habitar y transformar esos espacios supuestamente naturales. Entonces esa es una gramática que implica eso, implica una división muy grande entre lo natural y el hombre, entre los sonidos, pues sí, el ser humano, entre los sonidos naturales y los sonidos tecnológicos, culturales. Incluso en sus libros él los describe muy bien, como el sonido tecnológico siempre va a ser continuo, siempre va a ser un drone, siempre va a ser repetitivo, una máquina, un motor, un radio que no se calla, un feedback, cosas así. Son sonidos que él dice en su cualidad tímbrica y armónica, pues sí se puede decir, contrastan y son radicalmente diferentes a los sonidos naturales. Entonces esta práctica de escucha que él desarrolla consiste como en eso, como en hacer una cantidad de distinciones entre sonidos naturales que viven, digamos, se encuentran en su espacio natural, y los sonidos tecnológicos mediatizados que dependen de la tecnología para reproducirse. Y pues
esa es una, pensando entonces en temas de testimonio y gramáticas de la escucha, ese es uno de las gramáticas que la obra pone en cuestión. Es una gramática, pues como le decía, que implica esa distinción entre el mundo natural y el mundo tecnológico, que implica distinciones de timbre y de cualidades sonoras entre esos dos, y que valoriza uno el mundo natural, digamos, a expensas del mundo tecnológico. Y hay un acto, o sea, un elemento donde yo encuentro que es lo más problemático de esa distinción, y es que depende en asumir que el mundo natural, los sonidos del mundo natural, digamos, pertenecen a ese espacio y viven ahí y mueren ahí, y solo la grabación es capaz de ir a capturarlos por algún motivo y hacerlos escuchables más adelante, reproducibles, ¿no? Entonces, que la tecnología, que la posibilidad de reproducir el sonido es puramente tecnológica, que solo la tecnología nos permite hacer grabaciones y volverla a escuchar. Y esa es una presunción muy problemática. O sea, la reproducibilidad del sonido es algo que yo he querido pensar en varias maneras. No depende del hecho de que lo podamos grabar. Hay muchas formas de reproducir sonidos, de pensar la reproducibilidad del sonido, que no depende de ir con un micrófono, ir con una grabadora. Las culturas indígenas lo han hecho y antiguas e históricas en todas partes lo han hecho, pues, con métodos tecnológicos, pero no los tecnológicos a los que estamos acostumbrados, no, como complicando esa diferencia entre lo tecnológico y lo natural, del que depende tanto ese aspecto de la grabación. Entonces, el World Listening Project, este proyecto grande, tiene muchas variaciones, tiene mucha gente que trabaja en él, pero este es uno de los aspectos teóricos que a mí me interesa, es cómo, ya que esa gramática, digamos, hizo lo que tenía que hacer en hacer que empecemos a pensar y a trabajar la escucha, que la escucha sea un tema en sí para reflexionar. Ahora hay que empezar a cuestionar las presuposiciones de las que depende eso, y yo creo que el trabajo de María del Rosario es muy útil en ese sentido también, si lo pensamos entonces como testimonio. Esto es lo último que voy a decir. El testimonio del que se trata en este momento es el testimonio, sí, de un mundo natural, pero no solo natural, sino de un mundo total del que los humanos también son parte, que está desapareciendo, que va a desaparecer. O sea, en términos prácticos, reales, estamos en vía de extinción. O sea, aquí no hay nada que esperar, aquí no hay nada no hay ningún nivel de temperatura que podamos o no cruzar para poder decidir que ya estamos en una crisis. Hace mucho tiempo estamos en una crisis, ecosistémica, en una crisis, digamos, social, pero sobre todo planetaria, en el que el mundo que conocemos se va a acabar, va a terminar. Hay un concepto que a mí me impresiona mucho y lo he asociado a esta obra, que es el de la deuda de extinción. La deuda de extinción significa las acciones en cada evento masivo de extinción que ha ocurrido en la historia. Ustedes saben que estamos en un evento de extinción, y es el sexto. Ya ha habido 6 extinciones en la historia larga de la Tierra, y los biólogos, los geólogos que piensan esas historias hablan de la deuda de extinción, que quiere decir el espacio en tiempo, pues digamos el lapso de tiempo que separa los eventos que causan la extinción y el momento en el que esa extinción se puede comprobar, pues que las cosas se extinguen, ¿no? Nosotros nos imaginamos, no sé, la extinción con los dinosaurios, y cae el meteorito y todo se acabó. El meteorito es un evento y las consecuencias de ese meteorito son larguísimas, de casi millones de años, hasta que finalmente se verifica la extinción de los dinosaurios. Pues bueno, nosotros ya tenemos una deuda de extinción, ya estamos en ese proceso. Las alteraciones planetarias ya han alcanzado un nivel, y esto lo dicen pues
los geólogos y los biólogos y cualquiera que esté trabajando en este tema ya lo sabe, las consecuencias ya digamos son irreversibles en un nivel muy muy fuerte. Ya tenemos que aprender a adaptarnos, a aprender a pensar cómo vivir en este mundo y pues bueno, ese es el tipo de preguntas que esta obra más profundamente quiere pensar. Y yo he llegado a la idea de eso, si hay algo si hay un testimonio, si el testimonio de ese mundo que está en extinción, si el testimonio de ese mundo, de ese planeta que está en extinción, se puede escuchar de alguna manera. No es escuchando el pajarito, escuchando el agua, escuchando cada elemento, digamos, supuestamente natural en sí, sino en ese contexto de la deuda, en ese contexto de la temporalidad que no alcanzamos a capturar en una grabación. Y por aterrizarlo un poquito y por poner, digamos, una analogía, una metáfora un poco, puede ser burda, yo diría que el drone, el sonido completo que se genera ahí en el cuarto, en el Lab 3, en donde están ustedes, a mí me gusta pensar ese sonido como el sonido del tiempo de esa deuda de extinción. Voy a parar aquí. Yo para conectar con lo que, no con lo que Daniel precisamente está diciendo, sino con la idea del tiempo. Mientras María del Rosario hablaba, pensaba en el tiempo de la exposición, ¿no? Porque estamos hablando de una obra que ya sucedió hace un año y ahora estamos hablando intuyendo que lo que está pasando en esta, pero al mismo tiempo hay otro proyecto y otra continuación y otro desdoblamiento de este mismo proyecto que lo introduzco como para resonar un poco más, y es que otra iteración de este proyecto es un dispositivo que estuvimos desarrollando con Daniel el año pasado en paralelo al montaje de este proyecto, y es un dispositivo que vuelve específicamente a los manglares donde se registraron los sonidos que están acá y que estuvieron en Cartagena, de alguna manera en esa idea de donde la obra se convierte también en un testimonio que regresa a ese lugar, pero regresa transformado, a recontar una historia que tiene que ver con ese testimonio inicial, y es esa idea de volver, que esa resonancia continúe, y creo que eso ha sido como una convicción que hemos tenido con Daniel, y es que el tiempo de este proyecto siempre desborda el tiempo de la exhibición y de la experiencia presente, porque siempre hay un porvenir, y yo creo que es esa idea de frente a tanta idea de deuda de extinción, pues también es como la obra piensa el porvenir como bienestar, pero también el porvenir como secuencia temporal, y creo que es esa manera como este proyecto, digamos, como esta práctica conjunta que se comienza a construir, no solo entre Daniel y yo, sino donde María del Rosario comienza a entrar dentro de una práctica que no sé si es artística o filosófica, pero se comienza a hacer una práctica de la experiencia, no tanto del sentido, sino es la práctica que va construyendo, son estas experiencias de la que tuvimos con la que Daniel inició contando, que es esa que sucede en las redes sociales, la que tuvimos hace una semana y la que está hoy, y las por venir. Entonces, si yo quisiera como hacer énfasis en el tiempo de la exposición, en el tiempo del hacer, y en el porvenir,
sí que creo que eso también es algo que es central dentro del trabajo, no como un contrapeso de la deuda de extinción, sino como algo que está embebido en esa misma idea de cuál es nuestro porvenir y cómo pues podemos, antes que darle sentido, pues generar una experiencia. Creo que podemos abrir, ¿no? No sé si alguien tenga comentarios, preguntas. Reacciones a la obra. Jorge, ¿quieres mover un micrófono? Sí. Y yo tengo una pregunta, ¿dónde está mi mochila? Ok, es que tengo un esfero y quiero anotar lo que va saliendo. Bueno, no, un pequeño comentario de algo que me inspira la charla cuando mencionaste el concepto de resonancia, y luego Daniel conversando de lo indígena también, más como una especie de aprendizaje personal y anécdota también, que creo que resuena con esto. Hace unos años, a poco, el museo hizo una exposición acá que se tituló Tiempo para escucharnos, manifestaciones del arte indígena, y entonces estábamos buscando cómo titular el componente sonoro de esa muestra que se llevaba a cabo en el mismo laboratorio, que reunía una muestra muy representativa de canciones de grupos indígenas, cantos chamánicos y paisajes sonoros hechos por las comunidades, pero también reunidos con el apoyo de muchos musicólogos e investigadores que llevaban tiempo trabajando en comunidad. ¿Cómo titular eso? Entonces era por un momento de eso que uno está tratando de gestar el título de algo, ¿no? El nombre para algo, era como sonar como la tierra, ¿no? Cómo suena la tierra, sonidos de la tierra, la suena, y de repente es resonar con la tierra. Entonces, así se tituló, Resonar con la tierra. ¿Y por qué resonar con la tierra? Porque al escuchar, digamos, es un aprendizaje muy empírico, las canciones, las músicas, los sonidos, uno encuentra que finalmente la música indígena o el tipo de sonoridades compuestas por comunidades a lo largo de la historia son profundamente funcionales en el fondo, y que no tienen otro propósito que resonar con la piedra, con el pájaro, con el árbol. Entonces, escuchando todas esas canciones que hablaban del canto a las semillas, del canto del caracol, de la canción para que cuando un niño nace, de la canción cuando alguien se muere, de la canción para tener un buen viaje con ayahuasca, de la canción al río, encontré que finalmente era eso, que las músicas indígenas estaban, que más que sonar, que todo el mundo hoy en día se preocupa por sonar y es la guerra del volumen, digamos la música comercial, y todo el mundo está muy preocupado por sonar y sonar duro, por hacer música o ruido, pero no tanto por resonar, por resonar, que es como un ejercicio de comunicación de ida y vuelta, ¿no? Con la piedra, con el otro, y bueno, quería como comentar esa anécdota que me parece que resuena como con las ideas que sé. Yo puedo, gracias Jorge. Sí, súper interesante, y ahí yo quisiera anotar eso, dos cosas. Me gusta el nombre al que llegaron, y sobre esa idea, es un poco de lo que yo estaba hablando. Cuando hay un proyecto como el de Murray Schafer que dice, y como y similar a la crítica que está haciendo María del Rosario cuando dice, no, es que siempre está esta idea de que hay que darle voz a los que no la tienen. Los contextos de políticas de la escucha siempre digamos, el punto, el nivel cero siempre es, no, es que nosotros tenemos voz y hay gente que no la tiene y yo le voy a dar voz a ellos. Y eso pues está lleno de problemas que María del Rosario ya señaló. También está un problema paralelo, yo creo, y muy relacionado, tiene que ver con esa idea que yo traía ahora de la modernidad y la tecnología, y es pensar, para retomar esa idea, y es pensar que solo los medios tecnológicos que tenemos de inscripción, digamos la grabadora, de cinta o digital o lo que sea, o incluso algún tipo de escritura, notaciones musicales,
formas de reproducir, de visualizar el sonido tecnológicamente, sobre todo digitales, que son muchas, todo eso, siempre, toda esa tecnología siempre se piensa que es una tecnología moderna, digamos por defecto occidental, y que es la única forma de preservar el sonido. Eso implica, haciendo, digamos, acortando mucho el argumento, eso implica decir, suponer, pensar, afirmar que la gente que no tiene escritura, que no tiene tecnología, o sea, que escritura como la occidental, que no tiene tecnologías de grabaciones como las occidentales, que no tiene formas de notar la música como las occidentales, no solo no tiene esos elementos, pero finalmente no tiene historia. Y si no tiene historia, no tiene política, no tiene leyes, no tiene sociedad, no tiene cultura. Entonces, todas estas son las implicaciones de esa oposición que está aquí en cuestión. Entonces, esa idea de resonar con la naturaleza a mí me parece muy, muy válida y muy acertada en ese sentido. Esa forma de resonancia que tienen las prácticas musicales, no hay que reducirnos ni como elevar lo indígena a un nivel superior, algo más, sino es una forma más de reproducir el sonido, de la naturaleza, reproducir la cultura, las leyes, las formas de interactuar, las formas de tener, de reconocer eventos sociales y ese tipo de cosas. Y el repertorio, digamos, por decirlo así, de formas de reproducibilidad sonora del mundo social y el mundo natural es gigantesco. Entonces, reducirlo siempre a la grabación y pensar, depender tanto del aspecto de la grabación es problemático, es por esos motivos. Y discúlpame pues que vuelva a enfatizar en esto, pero es como para tener también el contacto del World Listening Day, el contexto, y conectar con lo que dice Jorge. Perdón, no, es que estaba como tratando de ordenar como las cosas que estaba pensando, porque claro, cuando María del Rosario mencionaba un poco esta cuestión de lo táctil, pues me hacías pensar pues directamente como en la idea de McLuhan, como el espacio audiotáctil, que al final es como uno solo, ¿no? O sea, finalmente pues las vibraciones son un fenómeno táctil antes que otra cosa, ¿no? Y dentro de eso también como la relación entre esas distintas como temporalidades, que no sé si también lo mencionaba Daniel, que es como, claro, la temporalidad como, mejor dicho, como la dislocación entre esas distintas temporalidades, que es como la temporalidad del sonido, de eso que suena y que no suena, ¿no? Pero además la temporalidad del registro y de la reproducción de ese sonido, y además la temporalidad de la escucha de ese sonido, ¿no? Como que son tres cosas distintas, pero que a su vez confluyen y pues entran en tensión también en distintos momentos, ¿no? Como que cuando hablaban, por ejemplo, de la deuda de extinción, claro, es como esa escucha de lo que aún no se ha dejado de escuchar, ¿no? Como esta cosa que también me parece como bien interesante, y que eso pues me lleva también como a lo de pues la noción como de auralidad, ¿no? Que finalmente no es solo lo sonoro o lo que suena, sino también lo que no suena, pero además que pone ese enfoque como en la escucha como tal. Y de ahí también, no sé, como que me lleva a pensar, o sea, todo esto en realidad es una pregunta, porque quiero saber cómo ustedes a qué van o cómo hilan eso, ¿no? Que era pues precisamente como, no sé, no solo esa violencia colonial, ¿no? que silencia, ¿no? Y que oculta finalmente, ¿no? Que también eso que no escuchamos hace parte de esas violencias, sino que también lo pensaba cuando mencionabas esto de la autora del comienzo, que es como también esa violencia como humana, ¿no? Que es como lo que escuchamos o no escuchamos los humanos, ¿no? Pero que finalmente está dejando por fuera otro montón de, digamos, de experiencias aurales que escapan como a nuestras posibilidades físicas, digamos. O sea, todo esto como para tratar de como continuar la conversación sobre esas cosas que me parecían súper interesantes de lo que mencionaban, de alguna manera complementaria, pues, los tres.
Y yo hay una cosa que tengo una duda, que sigo pensando, le sigo dando vueltas, porque el texto este texto lo llevo escribiendo mucho rato y siempre lo cambian cosas, estoy haciendo algo mal y por eso no suena ese ruido y no sé qué estoy haciendo mal. ¿Lo estoy cogiendo mal? Bueno, tengo una duda siempre y es, ahora que lo decía Ana, bueno, lo de la oralidad, porque la primera versión de este texto yo hablaba de voz, yo hablaba mucho de voz y solo de voz, más que de sonido. Entonces yo pensaba la voz, las voces que están resonando aquí, entonces el canto del pájaro, el rugido del mar, yo las pensaba, en mi escritura yo las describía como voces. Y luego yo misma comencé a pensar que eso era precisamente reducir ese mundo, lo que tú estás llamando oral, ¿no?, al mundo de la voz. Y la voz podría entenderse no solo como humana, y podría entenderse en el sentido de Marisol de la Cadena como más que humana, pero hay algo que no es solo voz acá, que son otros registros. Y eso me hace entonces, no me decido muy bien cómo llamar, porque son sonidos que nos invocan en todo caso, ¿no? Aquí hay, entonces volvemos a la cuestión de la vocalización, invocación, pero Daniel, leyéndome, conversando, siempre me dice que algo que le parece clave de todo esto, y es que en mi lectura de la obra, mi manera de acercarme a la obra, hay algo que a mí me quedó muy claro, y es cuáles son las maneras de acercarse al sonido que no buscan reproducirlo, que no buscan extenderlo, sino qué significa responder al sonido, qué significa responder a esto que, como dices tú, no es solamente lo que se escucha, sino lo que está allí en lo oral, que no se deja del todo tampoco escuchar. Por eso yo comienzo también mi lectura de esta primera versión de la obra con que es todo lo que sucede allí en ese lugar de las murallas de Cartagena, que no se dice, que no se ha dicho, que está en el eco mismo del lugar, y la obra también, creo, nos permite pensar en cómo relacionarnos con eso que no se dice, y por eso mi lectura de la obra también es como una resistencia del testimonio en el doble sentido del ahí, no es solamente no es un lugar solamente de testimonio, que lo es, esa obra está llena de testimonio, digo yo, aunque no se escuchen voces explícitamente, pero al mismo tiempo es una obra que se resiste a comunicar esas violencias en términos de testimonio. Entonces es también la resistencia del testimonio mismo, no decirlo en términos de testimonio, sino de otros modos de comunicar, incluso violencias, porque como decía yo, muchas de las grabaciones también vienen del informe de la Comisión de la Verdad, que está buscando transmitir lo que ellos llaman en el informe el dolor de la naturaleza. Esto como en respuesta a una pregunta, no pregunta, pero porque cuando estabas hablando me acordé que tengo siempre esta duda y nunca sé cómo abordarla mucho, y es si hablar de voz, y si hablar de voz no reduce mucho aquello que está sucediendo en la obra, y la noción de oralidad recoge bien esa duda para mí. Entonces te la agradezco porque se me olvida, todo el tiempo la trabajo y todo el tiempo se me olvida otra vez regresar a ella. ¿Tú quieres decir algo de todo esto? Y dejar que más gente diga, sí. Hay más, buenísimo, mejor. No sé quién está moderando. ¿Quién decide? Bueno, muchas gracias por la exposición, por las palabras de María. Yo tengo una pregunta para María, y es que me queda sonando mucho, justamente, resonando mucho, la manera como confrontó la obra tu propuesta teórica, porque si bien entiendo que hay, o sea, la obra nos permite de alguna manera entender que hay ciertas formas de sentir el sonido que no son interpretables, me suena a mí también el hecho de que esa
falta de interpretabilidad del sonido es justamente lo que caracteriza la agramaticalidad, voy a utilizar esa palabra tan fea, del sonido también, ¿cierto? El sonido, hay cierto sonido que no se deja capturar dentro de un sistema de reglas, si es que entendemos la gramática como un sistema de reglas que conducen de cierta manera a la interpretabilidad. Entonces, mi pregunta, digamos, para ponerla de pronto de una manera más concreta es, ¿cómo es que aún uno puede quizás insistir en encontrar esas gramáticas de aquello que se resiste a ser capturado bajo ese sistema de reglas gramaticales? Pero di otra vez la pregunta, vuelve a formular la Sí, hay ciertos sonidos, lo que nos muestra ahora es que hay ciertos sonidos que se sienten y que no son interpretables, que hay una característica, digamos, natural del sonido que está más allá de su interpretación, y la gramática, y digamos, son libres de ser atados, si se quiere, como a ese sistema de reglas que es la gramática. Entonces, ¿cómo se ve tu proyecto de las gramáticas de la escucha frente a esa misma posibilidad que ofrece la obra de abstenerse, de resistirse a ser capturada dentro de la gramática? ¿Respondes o acumulamos? Como quieran, podemos acumular. Yo soy buena para acumular preguntas también, yo anoto. Pues aprovechando, hay hay varias. Sí. Hola, tengo una pequeña reflexión sobre algo que estaba mencionando ahorita Santiago, creo que es el nombre, y una pregunta. Daniel. Perdón, Daniel. Y una pregunta para ti también. La reflexión era como sobre esta idea de reproducibilidad del sonido, un poco como de gabinete de curiosidades o colonizador también. Si uno quisiera como reproducir los sonidos de la naturaleza, a ver, la alternativa podría ser un poquito evidente, tal vez, pero podría ser conservarla también, ¿no? Como que no grabar un pájaro pues en el bosque y traerlo a que todos lo escuchamos, sino más bien procurar conservarlo y que todos podamos ir y visitarlo y escucharlo, con una alternativa, por supuesto, menos invasiva. La pregunta que te quería hacer, porque tal vez cuando llegaste a este tercer capítulo, me pareció entenderte que consideras que escuchar y entender no son conceptos como reemplazables o equivalentes, que de pronto ahondarás un poquito como en esa idea. Gracias. ¿Hay otra pregunta? Bueno, muchas gracias a los tres. Muy interesante la obra y la reflexión sobre la obra. Esta tarde tuve la oportunidad, un poquito, mañana voy a estar más con la obra, pero me llamó la atención mucho. Bueno, yo había visto ya la foto de Cartagena y hoy vi aquí la instalación. Entonces, cuando hablas de lo inédito y de lo inaudito, también pensé sobre lo inalcanzable. Entonces, y después un poco también lo que Daniel decía de la extinción y del meteorito, porque el objeto es algo pues grande, impactante, tanto en fotografía inalcanzable, porque no fui a Cartagena, y aquí un poco más, otra vez el objeto aquí está suspendido y aquí está en un pedestal. Entonces me pregunté por esa pausa contemplativa del tiempo. Entonces esas son las preguntas que me hago. Cuando estuve pues muy corto tiempo esta tarde, había una niña, sí, creo que era una niña, y ella quería alcanzar la escultura para tocarla, lo que nosotros los adultos estábamos haciendo. Inmediatamente pensé en las aural diversidades, de que el papá inmediatamente dijo: no te vayas a colgar de ahí. O sea, ella, entonces todo esto viene a que cómo fue el pensamiento, cómo ha sido sobre la interacción con ese objeto que en un pedestal podría ser para ciertas estaturas, para ciertas inalcanzable. O sea, sí hay un pensamiento, y también en la suspensión. Sí, me gustaría saber eso, cómo se pensó este objeto, como qué tan grande sería, cómo sería esa interacción, a qué altura se haría. Me gustaría conocer como detalles de esto dentro de lo inaudito, inédito, y de pronto yo digo inalcanzable.
había más preguntas? Yo vi una tercera mano. Podemos comenzar, Santiago, para que hables responder esa última pregunta, como para aterrizar las cosas un poquito y después podemos retomar lo más teórico. Yo veía esta foto y después como que pensaba en, ¿no? en eso que hablaba ahorita como de la continuación o la iteración, y lo que hace acá es darse la vuelta, ¿sí? Un poco es que es una operación muy sencilla, ¿no? de cómo darle la vuelta. Una de las cosas que tenía el objeto en Cartagena, y que fue como uno de los comentarios que recibimos, y creo que fue lo que comenzó a detonar esa espacialización, era que estaba en el centro, ¿sí? y estaba iluminado desde abajo. Y eso responde a unos principios técnicos, ¿sí? Digamos que es un espacio patrimonial, ¿no? Que no puede ser modificado, no puede ser alterado, y tiene que estar, digamos, como ser completamente autoportante, ¿no? Y hay unas, digamos, como unas condiciones espaciales que están, humedades y demás. Y cuando nosotros lo planteamos acá en la sala, y dentro de una institución, y son unas conversaciones transversales que tiene que ver con la posibilidad de tocar, ¿sí? Que la obra se abra al tacto. Cuando nosotros estábamos hablando con el equipo de mediación, hablábamos de las caricias, ¿sí? Y esas caricias son un deseo, pero es un espacio abierto, contingente, en donde abrimos a un público, y el público está siendo invitado a tocar, pero no podemos regular o poder llegar a una policía de cómo tocar y cómo llegar. Y esto es una anécdota que, digamos, como ¿por qué se llega a esa altura? ¿Sí? Y la respuesta es: la altura ha ido subiendo porque la obra se ha descolgado, ¿sí? Y hemos pasado por diferentes momentos de ver los videos para poder entender, y creo que eso es una cosa que nosotros como artistas no conocemos o estamos aprendiendo, y porque uno como artista evita esas obras porque las van a tocar, las van a romper, o sea, tiene que ser, digamos, como a prueba o como rodadero. En algún momento hablábamos como de esa idea, y la obra se fue cayendo, y los cables se tuvieron que ir suspendiendo y tuvieron que ir subiendo hasta llegar a ese punto. Entonces yo creo que es como un proceso de aprendizaje, tanto de nosotros como de abrir al público, y yo creo que dentro de esa idea a mí me gusta mucho la idea de exposición, porque cuando uno expone, muestra, pero también se expone a uno mismo, y la obra se expone, y creo que el tacto por eso es tan esquivo dentro de los espacios de arte, porque el tacto es diverso, ¿sí? Y podemos desear caricias, pero hay golpes, hay empujones, hay colgadas, y ahí está. Pero queríamos mantener esa idea de que las obras se pueden dar la vuelta, y eso era una cosa que para mí era muy importante personalmente, era que como uno le puede dar las vueltas a las cosas y probar qué sucede. Y bueno, era ese experimentar y probar, y que el hecho que estuviera suspendido, que no estuviera
que la manera en la que está en el espacio no está es por un pedestal, sino por una red de suspensiones donde el punto de anclaje es múltiple, se agarra de múltiples lugares, se agarra de muchos puntos y que vibra, se balancea con los cuerpos y a veces no aguanta y se revienta, pero ahí está ese proceso. Entonces, digamos que sí, tiene muchos factores, pero que van alimentando necesariamente, digamos, cómo la obra se lee y se interpreta en ese sentido. Comienzo por la última porque es que esta cuestión de entender, escuchar, tiene que ver también con la lectura que estoy haciendo a través de Jean-Luc Nancy, que además la lectura de Jean-Luc Nancy lo hablamos inmediatamente con Daniel cuando comenzamos a conversar, porque yo me había rehusado un poco a volver a la obra de Nancy desde que Nancy murió. Él y yo estábamos escribiendo un libro juntos y él se murió y yo decidí no volverlo a leer, como no pude seguirlo escuchando. Cada vez que lo leía era escucharlo y no podía. Y fui a la obra y es como lo escuché a él. Yo pensé, tengo que regresar a la casa. Fui con un amigo que sale en una de las fotos, que además fue muy bello porque él es cantante, entonces él cogió esto como un instrumento y comenzó a cantar en esa bóveda y resonaba el eco de su voz. Y apenas salimos yo le dije, tengo que regresar a la casa ya porque quiero leer el texto de la escucha de Jean-Luc Nancy, y yo creo que ese texto, hay algo de ese texto que solo voy a poder entender por haber visto esta obra. Y comienzo con ese prefacio en respuesta a lo que preguntaste, porque para Nancy él está jugando con los dos sentidos de la palabra entendre en francés, que es escuchar y entender. Y él dice, no toda escucha es entender, porque está inmediatamente asociando, ¿no?, esos dos sentidos. Pero mi punto con la diferencia entre escuchar y entender, y creo que esto también va a ir un poco comenzando a responder la pregunta de Carlos, es que desde siempre, bueno, parte de la crítica que yo le estoy haciendo a mi propio trabajo también, es que el contexto de mi proyecto de gramáticas de la escucha, el contexto de mi insistencia en qué significa realmente escuchar, en un contexto, por ejemplo, de testimonio, ¿no?, y de testimonio de violencia traumática, los contextos a veces fuerzan a que la preocupación principal sea cómo hacer legibles estos testimonios, ¿sí? Cómo lograr que no se pierdan. Un poco la obsesión, volviendo como a temas que atraviesan la charla que hemos tenido hoy, a registrar, ¿no? ¿Cómo registramos? Y eso fue un poco la preocupación del Centro de Memoria Histórica cuando comenzó a producir esos informes, y es cómo logramos indexar estas experiencias y que puedan ser escuchadas por otros, pero para ser escuchadas por otros tienen que hacerse legibles. ¿Cómo hacemos legible el hecho de que esto ocurrió? Unas violencias que eran tan inimaginables que la primera tendencia era pensar, esto no es creíble, ¿no? Y yo uso mucho una frase de García Márquez en el discurso de aceptación del Nobel, donde él dice que el núcleo de nuestra soledad es que carecemos de los recursos para hacer creíbles nuestras vidas. Y había algo allí de mi proyecto que se obsesionó un poco y quizás demasiado con la escucha como entender, la escucha como lograr escuchar esos testimonios y hacerlos legibles para que fuesen creíbles, para que fuesen registrados, históricamente reconocidos, políticamente reconocidos, ¿no? Pero en todo ese proceso hay algo que se pierde, y es por donde iba Carlos ahora, y creo que la obra me obliga a volver sobre eso, y es que por supuesto el punto no es necesariamente de la escucha, no es necesariamente esa legibilidad, no es necesariamente entender. Y la obra es muy potente en ese sentido, como dejarse, como ser camino del sonido. Escuchando a Jorge antes hablar de resonar la tierra, el resonar ahí es eso, cómo soy yo camino del sonido, cómo permito que el sonido me atraviese y entonces así pasa a otros, pero no porque yo lo estoy explicando, interpretando, entendiendo, traduciendo, sino simplemente porque me dejo tocar y atravesar, ¿no? Cómo vibrar juntos, por eso yo termino preguntando cómo podemos vibrar juntos. Y entonces hay algo de eso que es una crítica a mi propio trabajo, y es a veces la escucha, algo primordial de la escucha es escuchar, dejarnos atravesar, tocar por el sonido del otro,
y no tanto interpretarlo, entenderlo, hacerlo, preocuparnos por su legibilidad, aunque todas esas cosas siguen siendo muy importantes, sobre todo en contextos de escucha de testimonios de violencia. Esa agramaticalidad del sonido, que me parece como una pregunta súper linda y súper interesante, porque tiene dos lados. Por un lado no hay sonido anagramatical en el sentido en el que yo hablo de gramáticas, porque por un lado siempre ya estamos escuchando atravesados por unos criterios que determinan qué se hace o no audible para nosotros. Siempre hay ya algo organizando la percepción para nosotros. Entonces, en ese sentido, siempre ya hay una gramática de la escucha. Para que sea sonido, ya está siendo interpretado como sonido. Y ese es como parte del punto de todo el proceso que hace que un sonido sea escuchable. Pero por el otro lado, también es mi reacción a la obra y mi insistencia en que dejar que el sonido resuene es quizás tratar de imaginar, más allá de esas gramáticas, qué hace el sonido cuando no lo estamos interpretando, qué hace el sonido, o interpretando en un sentido de entender, porque yo también juego acá leyendo textos además de Daniel sobre esto, porque Daniel habla también de este objeto como un instrumento no instrumental, ¿no? Interpretar en el sentido musical sí es distinto, porque es dejar resonar también. Entonces, por ahí van mis respuestas. ¿Hay sonidos que no se dejan capturar en sistemas de reglas? Sí, esa es la idea, cómo quedarnos en el sonido y escucharlo sin tener que organizarlo en términos de significado, pero ya está organizado para nosotros. Entonces, algo que es muy potente del arte es que desorganiza los modos como el sentido ya está previamente organizado, y creo que la obra, en particular esta, lo hace de maneras muy potentes. Yo creo que Daniel va a querer decir algo ahí. Yo quiero retomar otra vez el concepto de la resonancia y con puntos que tienes ahí. Yo creo que llega a eso de que sonidos no se van a dejar representar y capturar, y toca también a la pregunta anterior de la oralidad. Hay un libro bien interesante de una filósofa que se llama Robin James, el libro se llama La episteme sónica, es en inglés, The Sonic Episteme, y es una crítica del neoliberalismo, de la biopolítica, una actualización de Foucault, un pensamiento pues alrededor de Foucault, utilizando el sonido para criticar lo que llamamos neoliberalismo en términos biopolíticos. Y en la introducción a este libro, James, que también es músico, señala y nos recuerda una cosa que se le olvida a todos los que escriben sobre el sonido, se nos olvida a todos los que escribimos sobre el sonido, que cuando hablamos de resonancia, en verdad, digamos en términos técnicos, hay dos tipos de resonancia que no son los mismos. Entonces ella distingue entre la resonancia acústica y la resonancia por simpatía. La resonancia acústica es cuando el sonido se refleja en una pared y regresa a nosotros, y nosotros, digamos, el fenómeno básico del eco, de que una onda va y se devuelve y la escuchamos al devolverse. Cuando hay una continuidad de ondas que se reflejan en todas las paredes y en todos los espacios, y es imposible, pues hay que estar en una cámara anecoica para que haya un sonido sin resonancia en ese sentido. Entonces, todas las características físicas de un espacio determinan la resonancia del sonido, determinan qué ondas, qué elementos, digamos, del espectro sonoro de un tal sonido regresan, cuáles regresan más rápido, cuáles se absorben, cuáles se reflejan, digamos, transformadas y tal. Y entonces cada espacio tiene su resonancia, tiene su carácter acústico, sus condiciones. Esto es re clave en Cartagena, en el montaje de Cartagena, y aquí también en el Lab 3, porque son dos espacios con resonancias completamente diferentes. Mucha de la conceptualización inicial de cómo va a sonar el diseño sonoro, por decirlo así, de la obra en Cartagena era pensando eso. Listo, la resonancia de Cartagena son estas paredes de coral
de coral y cemento y, como dicen allá, sangre de los esclavos que las levantaron. Ese es un tipo de resonancia, ¿no?, que tiene refleja absolutamente todo, entonces amplifica los sonidos en lugar de absorberlos. Mientras que en el Lab 3, porque ser un espacio de investigación y de experimentación sonora, lo que se busca es todo lo contrario. Entonces están los paneles absorbentes que tratan de reflejar la menor cantidad de sonido y cambiar. Entonces el sonido, incluso si tenemos las mismas grabaciones y tenemos el mismo algoritmo generando las mismas frecuencias de la obra en Cartagena y en el Lab 3, la resonancia acústica, que llamaría James, la resonancia acústica de cada uno es fundamentalmente diferente, y de eso se trata mucho la obra. Entonces cada espacio contribuye su carácter sonoro y su carácter, digamos, en términos aurales. Eso significa, o sea, de ahí se pueden sacar una cantidad de conclusiones, y a mí me gusta sacar todas las que yo pueda, y es que el sonido siempre es sitio específico, el sonido siempre depende de ese lugar de la escucha, de quién está, de qué cuerpos están en ese espacio, porque el cuerpo también, como nos recuerdan Nancy y María del Rosario, el cuerpo también absorbe, también refleja. Entonces cuando yo escucho y escucho con alguien, siempre se complica también esa red de reflejos. No, eso, la física, en términos puramente físicos, la física de esas resonancias es incalculable. O sea, llegar a simular efectivamente, a calcular efectivamente toda la interacción de todas esas ondas es un trabajo, pues, que los físicos y los matemáticos llevan tratando de desarrollar desde el siglo XVIII más o menos, y el único concepto que la alcanza en verdad a capturar es una idea del caos, que de pronto ya meternos ahí nos estaríamos extendiendo y yo no sé hasta dónde vamos hoy en esta charla, pero lo dejo ahí mencionado pues para apuntarlo. Bueno, entonces eso, las resonancias de cada espacio, de cada escucha, de cada sonido, de cada contexto, de quienes están conmigo, de quienes no están también, porque hay fantasmas, como decía María del Rosario, los fantasmas escuchan y absorben sonido y reflejan sonido también de la misma manera, pues o no de la misma manera, pero de maneras que impactan lo que podemos o no escuchar. Todo eso yo creo que contribuye a ese carácter de un sonido, de que si un sonido puede no estar, o una voz entendida en términos grandes, puede ser escuchado sin tener que caber dentro de un contexto y unas condiciones de escucha. No sé, yo pensaría que no. Yo pensaría que no hay un sonido, que pensar en escuchar sin reglas no es lo más importante, sino más bien cómo pensar, cómo escuchar sabiendo que nunca voy a poder comprender todas las reglas que condicionan mi situación de escucha. Yo creo que podría ser por ese lado. Y para terminar la idea de James, la resonancia por simpatía es la otra, que también es un fenómeno físico, pero que es mucho más viejo históricamente, que quiere decir que cuando hay un sonido, digamos, esto se explica con una guitarra o con un piano. Yo toco una cuerda, y si hay una cuerda que está afinada en la misma nota o en uno de sus armónicos, esa cuerda empieza a vibrar sola. Y esto ha fascinado desde Aristóteles hasta cualquier persona escribiendo sobre sonido hoy. Está fascinado por este fenómeno, cómo es que un movimiento puede generar otro movimiento en otro cuerpo, y eso en sentidos metafóricos tiene pues todas las consecuencias de las que hablamos. Este sonido resuena conmigo, esa idea resuena conmigo, esto me hace, estamos en simpatía, todas las nociones de simpatía, empatía, resonancia conjunta, vibración, todo juegan en ese digamos, participan de ese campo metafórico, y pues es eso, es una metáfora. El fenómeno de resonancia por simpatía tiene unas características muy precisas y muy específicas, pero en términos metafóricos y metafísicos muchísimas más, y es importante pues no confundirlos y tener como conciencia de
de las características de cada uno de esos conceptos. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias a Santiago, a Daniel y a María del Rosario. Una pregunta muy concisa para Santiago y Daniel primero, y una voy a intentar que sea concisa, pero me va a pasar creo un poco como ella, que hay veces que no da tiempo a darle forma a la pregunta porque está surgiendo en el momento. Entonces, ya he respondido la mitad de la pregunta por lo que dijo ella. ¿Por qué la obra, o sea, qué hizo que la obra en Cartagena no solo esté fija, sino esté visible o iluminada, es decir, que lo visible tenga un papel tan importante y acá esté a oscuras? Esa sería como la pregunta como fácil. Y no, difícil yo que no voy a ser capaz de formularla. ¿Podría haber una tercera acepción de lo inaudito que no fuera ni la de lo que nunca se ha escuchado ni la de lo que nos sorprende, nos indigna, sino que fuera la de lo que no se dice porque es común? Es decir, porque es compartido, ¿no? Porque es algo que tiene que ver con la cultura, con lo que no hay que explicitar, ¿no? Lo que nos une, ¿no? Entonces, ¿de qué manera eso? Es decir, y también tiene que ver con lo que ha preguntado, o sea, el comentario que ha hecho él de si en lugar de obsesionarnos con grabar, no extinguimos, vamos a seguir escuchando. Entonces, en la medida en que lo inaudito que no decimos, ¿no? O sea, cuando damos por supuesto cosas y nos comunicamos y no hacemos explícitos como todas las proposiciones, ¿sí? O como todas las premisas, entonces a medida que perdemos lo común, y lo común pueden ser especies, vegetales, animales o lo común político, ¿vale? Experiencias comunes. Por ejemplo, ¿no? Las personas que han sufrido una violencia extrema no tienen las mismas experiencias en común con las personas que afortunadamente no la hemos sufrido, ¿no? Entonces, lo inaudito como aquello que sería común y que no se dice, pero que sustenta la comunicación, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera eso, en la medida en la que seguimos perdiendo territorio común, cosas en común, experiencias en comunes, va a acabar imposibilitando la comunicación? No sé si me explico o no me explico nada. ¿Sí? Bueno, gracias, muchas gracias por la obra y por la conferencia. Gracias. Dani, ¿tú quieres responder lo de la luz o doy yo? Lo de la luz, no, yo creo que pues, lo único que podría decir es eso, que también estaba en repensar la forma en la que estaba iluminada, tenía que ver con esa crítica a la monumentalidad que tenía en Cartagena. De todas formas, la foto en Cartagena la hace ver mucho más visible de lo que era. Todo el resto de la bóveda era oscurísimo, y uno solo la veía cuando llegaba. Entonces ese juego de ver y no ver también está ahí. Creo que una cosa que habría que evitar es oponerlos demasiado. La visión y la escucha y eso. Pero creo que dejaría que Santiago me completara. No, pues yo voy a hacer el quite a la respuesta y hablar también como de lo que es hacer un proyecto como estos, ¿no? Que va desde el desarrollo del protocolo de transmisión de datos del Alto de San Miguel, el cable que se conecte, y hay una técnica, pero yo insisto en la experiencia, ¿sí? Y es eso que sucede en el montaje y que nunca se sucede ni en el boceto ni en el render, y que la obra no deja de sorprender a quien la hace y de cambiar, ¿sí? Y obliga a cambiarlo a uno y improvisar y arriesgar y tomar ese riesgo de
de hacer una obra, que uno nunca sabe qué va a pasar, porque si supiera, pues no la abra. Y es un poco de ir llevando eso al límite, y es como menos cables, eso es arrebatar, pero sí, y es esa idea del vértigo y de no saber, o de lo impredecible también, de aquello que uno no entiende pero lo siente al momento de entrar. Y para cerrar, era con Daniel, estábamos cuadrando la luz, la intensidad que responde, digamos, como a la función del atractor, y digamos como a esa complejidad caótica que tiene. Y nos pasamos un día saliendo, mirando el sol y entrando a ver qué pasaba, y entonces un día hacía sol, otras veces no, que entonces mire esa luz, y eso es de darle y graduarle, y llega un momento en donde es, ya, ahí está, y ahí es en donde está el vértigo y la diversión también, que es eso, es como que acá no estamos divirtiendo y trabajando con lo que no sabemos, con esa indeterminación tanto que propone el trabajo, el proceso de hacerlo y asumir la contingencia, que yo creo que eso es lo que también hace que revolucione y que conmueva, porque si uno mide todo con los lúmenes a ver cuándo eres, pues no va a conmover. Sí, hay una diferencia también, y es que allá había luz natural, entonces a veces estaba nublado, a veces no, entonces había más o menos luz también que entraba, mientras que aquí toda la luz está de alguna manera controlada, aunque cambie, ¿no? Pero claro, si afuera está haciendo más sol, entra uno y ve menos mientras se acostumbra. Lo de lo inaudito, me encanta la pregunta, Renar, porque estaba pensando, todo este proyecto y mi noción de gramática sale un montón del trabajo que yo hago en estética, y en Kant, en la estética kantiana, está esa noción que se traduce en español como comunicabilidad, pero es extraño traducirla así porque en alemán es Mitteilbarkeit, que es como, yo siempre les digo a mis estudiantes cuando estoy explicando a Kant, no es comunicabilidad, sino como compartibilidad, aquello que podemos compartir, pero justamente no es comunicable porque para Kant, en el contexto que está hablando de ese concepto, es el juicio de gusto de la belleza, precisamente aquello que no tiene un concepto, pero el juicio, decir esto es bello, no es nombrar nada que sea bello, la belleza no es algo que está en las cosas, sino es darle nombre a esa experiencia de poder compartir la experiencia de no poderlo nombrar. Y eso ha hecho mucho para mí en mi noción de gramática, porque entonces Kant dice que buscamos una regla, que la experiencia está orientada por una regla que buscamos pero nunca podemos aducir, y eso es un poco lo que da lugar a mi noción de gramática como un sistema de reglas que en todo caso no están dadas, a las que no podemos llegar, pero orientan la experiencia como la esperanza de lo común. ¿Y qué pasa entonces exactamente? Cuando eso común, que no se dice pero sustenta la comunicación, como lo dices tú tan bellamente, desaparece. ¿Cómo nombrar lo que desaparece si precisamente lo que desaparece es lo que permite nombrar? Y mucho de mi proyecto tiene que ver precisamente con esa pregunta. Entonces me gusta, no la respondo, pero la aprecio. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias a Daniel, a Santiago, a María del Rosario, a todos ustedes por haber venido. La verdad que apasionante esta conversación, nos podríamos quedar acá toda la noche. Pero muy feliz de que hayamos hecho esta charla y bueno, hacia nivel sonoro en el museo se está preparando una intervención más como avisos parroquiales de cosas de sonido que vienen por allá a finales de agosto. Se va a hacer unos performances en la obra que también habla del río, de Tania Candiani, que está la otra. Empieza. Cuéntanos más, Ana, tú tienes más información que yo. Bueno, se ha invitado a un grupo de artistas locales improvisadores a que intervengan esa obra, que es una arpa en forma del río que construyó la
la artista Tania Candiani. Entonces, como sabemos que les gusta el sonido porque están acá, pues para que estén pendientes de la programación del museo y vengan. Y bueno, muchísimas gracias, muchas gracias.